En Informe Pastrán TV hoy conversamos con el economista Néstor Avendaño para hacer un repaso al desempeño económico del país y las proyecciones de crecimiento económico del 2017. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días. Bienvenidos al programa de hoy, este día jueves 16 de marzo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa esta mañana. Antes, ahí van a tener el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, pero antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El gobierno de Nicaragua ha destacado una misión en México encabezada por el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, para explorar más inversiones aztecas a nuestro país. Ayer se reunió con Carlos Slim del grupo Carso, quien es el multimillonario mexicano, dueño de América Móvil o Claro en Nicaragua, quien ha reiterado su disposición de mantener e incrementar las inversiones en nuestro país. César Zamora, quien es el presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía, ha declinado una propuesta de bancadas en la Asamblea Nacional para dirigir el INE en sustitución de David Castillo, quien renunció esta semana. Zamora dice que él está dedicado a la empresa IC Powers, que es una generadora eléctrica privada, y que por el momento agradece este gesto de los diputados de proponerlo, pero no va a asumir el INE. La comuna capitalina anunció ayer que va a desarrollar más obras de progreso en Nicaragua, en Managua, con adoquinamiento de calles, más obras de infraestructura como la ampliación de la pista Juan Pablo II desde el 7 Sur hasta Pláticos Robero en la carretera norte y nuevas rotondas que se van a construir, para lo cual hay dinero. Y la inversión pública está impulsando la economía. Un nuevo informe del Banco Central de Nicaragua presentado el día de ayer. En las noticias internacionales, bueno, ahora se le está complicando la situación al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ustedes han escuchado el caso de Odebrecht, la multinacional brasileña que pagó soborno en diferentes países y a muchos presidentes para que le aprobaran los proyectos de infraestructura. Ahora resulta que Odebrecht, esta firma brasileña, dio donaciones ilegales a la campaña del presidente colombiano en el año 2010, cuando se lanzó a la presidencia de la República en Colombia. Él está alegando que la investigación para esto ya pasó 7 años y que entonces se le debe aplicar caducidad. El Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia de Colombia tendrán que analizar si proceden a hacer la investigación o no. En el caso de Venezuela, ustedes conocieron hace 2 días que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió un nuevo documento ampliado diciendo o argumentando las razones por qué Venezuela debe aplicarse la Carta Interamericana y debe salirse de la OEA. El embajador y canciller Ricardo Luna del Perú ha admitido esta mañana que no hay los votos para sacar a Venezuela del Consejo Permanente de la OEA ni de la OEA, y que los países latinoamericanos están divididos. Hay crítica, pero no hay los votos para proceder. Luego, el presidente norteamericano Donald Trump ha enviado tiene listo su presupuesto y está destinando más dinero para la defensa y para construir el muro en México. Está recortando dinero a la diplomacia y a la protección ambiental. Ustedes recuerden que él ha dicho insistentemente que no cree en ese cuento del cambio climático y ha incrementado en 10% las partidas presupuestarias para la seguridad nacional y la defensa. 1.500 millones de dólares se van a destinar para empezar la construcción del muro fronterizo con México, y los grandes castigados son la Agencia de Protección Ambiental, con 31% menos de recursos, y el Departamento de Estado, al cual se le recorta 28%. Es la burocracia diplomática la que va a sufrir mucho, en la que el presidente Trump definitivamente no cree.
En Guatemala siguen las protestas, las manifestaciones. Centenares de universitarios salieron a las calles para pedir que se esclarezca el caso en que fallecieron las jovencitas en un centro estatal de menores, 40 niñas que murieron quemadas, noticia que ha estremecido a Guatemala y también al mundo. La protesta es de que el gobierno tiene responsabilidad. Hubo denuncias de que algo malo estaba sucediendo y que las autoridades no tomaron atención del caso. Y en una noticia de última hora, ha explotado una carta bomba en la sede del Fondo Monetario Internacional en París esta mañana. Un trabajador abrió un sobre que habían enviado al Fondo Monetario, sede en París, y sufrió heridas leves en la cara y en las manos. Las autoridades francesas están investigando quién envió esa carta, si esto es acto de terrorismo, evidentemente es un acto de terrorismo, y quiénes son los responsables de ese atentado. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el economista, presidente de Copades, Néstor Avendaño. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, muchas gracias por su sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros esta mañana, enviar comentarios y también preguntas a nuestro invitado. Antes quiero leer un mensaje que nos mandó un televidente y quiero leerlo textualmente. Me sumo a las felicitaciones por el programa matutino y a la sugerencia muy válida de poner la hora en curso en una esquinita y no le restaría al bonito formato que ya tiene. Recordad que es previo a la salida al trabajo, es un plus que favorece al programa y a los televidentes. Ah, que todo el mundo tiene la hora en su celular. Pues sí, pero el televidente lo que hace es pasarse a otro canal para ver la hora, ponerle la hora, hombre. Sí, hemos atendido esa sugerencia de los televidentes para que no se cambien del programa y del canal. Ahí van a tener, allá arriba lo tienen, las 7, 9 minutos en este momento. Gracias por su sugerencia, aquí estamos abiertos a atenderlo. Néstor Avendaño, economista, presidente de Copades, bienvenido al programa esta mañana. Muy buenos días, estimado Adolfo. ¿Cómo va la economía? La semana pasada, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, fue a la Asamblea Nacional a presentar el informe de gestión presidencial del 2016 en nombre del presidente de la República, Daniel Ortega, y entre toda la información muy valiosa que él presentó ahí, dijo que preliminarmente las metas de crecimiento se habían logrado y que estaban ajustando las cifras, que probablemente el Producto Interno Bruto había crecido entre 4.7 y 4.9, tal vez pasamos del 5%, pero que las cifras se estaban ajustando. ¿Viste esas declaraciones? ¿Qué te parece esa información del Banco Central? Coincide mucho con las proyecciones de Copades. Sí, fíjate que, bueno, antes de todo, buenos días a los televidentes de tu programa. Las palabras del ministro Acosta las veo muy certeras y muy cercanas a la realidad. Cuando a inicios de cada año
la autoridad monetaria del país nos presenta un abanico, o mejor dicho, una horquilla de crecimiento económico para Nicaragua, se provoca cierta confusión. ¿Vamos a crecer más o vamos a crecer menos? Es una costumbre que tiene el Banco Central desde antaño, creo yo, en la época reciente. Recuerdo cuando el presidente del Banco Central era nuestro apreciado amigo y, en mi opinión, mejor presidente del banco que ha habido hasta la fecha, me refiero a Antenor Rosales. Se comenzó a hablar de horquillas de crecimiento. Dicho sea de paso, el doctor Rosales es funcionario ahora de un organismo internacional, asesor o algo. Creo que él continúa en su despacho, pero realiza consultorías de organismos internacionales. Es lo que yo sé, ¿verdad? Si me equivoco, presento mis disculpas a nuestro buen amigo Antenor. Entonces, ahora que habla el ministro de Hacienda, las cosas se ven más claras. Fíjate que desde agosto del año antepasado, nosotros hablábamos alrededor de 5.2, 5.3% de crecimiento económico para 2016. Revisamos la cifra en 2 ocasiones a lo largo de 2016 y quedamos en 5.1. Y cuando el ministro dice entre 4.7 y 4.9 y probablemente más, estamos de acuerdo con sus palabras. No es lógico esperar que después de 2 años de sequía, 2 ciclos agrícolas afectados por el Niño en forma consecutiva, tuviéramos un menor crecimiento en 2016 comparado a 2015. E incluso el ritmo del índice mensual de actividad económica, irónicamente, tiene un crecimiento menor que el del mismo mes del año 2015. Entonces, algo raro está ocurriendo en los cálculos del Banco Central de Nicaragua. ¿A dónde se basa ese crecimiento, estimado Adolfo? Rápidamente, la agricultura, el esfuerzo exportador. He leído que Cetrex ha mencionado crecimiento en volumen y en precios. Comenzando el año, que es un reflejo de lo que estás cosechando con tu ciclo agrícola que culmina en el mes de abril. Vemos la construcción donde quiera estamos viendo construcciones verticales, estadios, hospitales en el Pacífico y en el Caribe, carreteras, red vial. ¿Cómo es posible que la construcción va a crecer menos? ¿O hay caída? Un IMAE que dice 3-4% de crecimiento de la construcción. Son cuestiones raras. Entonces, creo, estimado Adolfo, que junto al comercio, junto a la banca, que está creciendo a un ritmo superior al 7% anual, y por primera vez, y alerta, señores banqueros, la cartera de préstamos ya supera el monto al total de depósitos que tiene la banca por primera vez en la historia financiera de Nicaragua de los últimos años. Lo cual es un indicativo de que hay mucho dinero en disposición en el sistema financiero nacional. Además de la excesiva liquidez que tienen guardada en el Banco Central en concepto de sobreencaje, tanto en depósitos en Córdoba como depósitos en dólares. Hay excesiva liquidez, ¿verdad? Por lo cual no tienen necesidad de recurrir a búsqueda de financiamiento externo para apalancar las operaciones crediticias de su institución financiera. Vemos transporte, energía eléctrica y agua potable sigue creciendo. O sea que la dinámica del crecimiento, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el señor ministro Acosta. Es decir, el plan de inversión pública del año pasado fue grande y las proyecciones de más obra este año son más altas. Sí. Hay un crecimiento, si mal no recuerdo, creo que del 10%. En el plan de inversión pública. Se acaban de dar indicadores de las remesas. Cerramos muy bien el año pasado con las remesas del exterior. Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de las remesas. El turismo no estuvo nada malo. Es decir, las cifras de crecimiento económico son buenas hasta diciembre del año pasado, pese a la observación que hacía de los 2 años de sequía. Sí, pero los 2 años de sequía te vienen a validar la aceleración de hoy.
porque estás partiendo de una base afectada hacia abajo, ahora vamos hacia arriba. Yo comparto lo que has dicho, Adolfo, y por supuesto tengo una observación muy específica sobre ese tema. Yo me pregunto por qué hay cierto temor infundado en el Banco Central de no plantear la dinámica de crecimiento económico que realmente tenemos. Quiere decir que si el país creció 5%, que es extraordinario, tomando en cuenta el entorno internacional, la situación en Centroamérica, la incertidumbre por las políticas que puede aplicar los Estados Unidos, ¿por qué el gobierno todavía no acepta que crecimos 5%? Ese temor infundado solo podría, como macroeconomista, tiene una respuesta. Al gobierno le conviene decir que estamos creciendo 5 y probablemente un poco más de 5, porque eso facilita la justificación de ciertas medidas económicas que se han tomado, ¿verdad? Y especialmente lo que decía el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, sobre los resultados de ese fructífero diálogo que existe entre el sector empresarial y el sector gubernamental. Pero de acuerdo con la historia económica de nuestro país, generalmente se subestima el crecimiento económico, estimado Adolfo. Y este es un contagio de una acción, yo diría, no muy ética que se tiene desde cuando se comenzaron a firmar aquellos programas ESAF en Nicaragua en el año 1994. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa subvaluar el crecimiento económico? Significa que la proyección de los impuestos a ser recaudados por el gobierno están subvaluados también. Y al estar subvaluado el principal ingreso del Tesoro de la República, se reducen los gastos. O sea, se reducen las transferencias del 10% a las alcaldías, de las transferencias del 6% a las universidades, del 4% a la Corte Suprema de Justicia, y se restringe el gasto para defender la posición de las reservas internacionales que hoy están en riesgo. El año pasado no había riesgo, hoy sí hay riesgos sobre las reservas internacionales. Por lo tanto, cuando nos descubrimos allá en junio, septiembre de cada año, hay que hacer una nueva reforma presupuestaria para poder distribuir el sobreingreso de impuestos. Pero eso pasó el año pasado. Y todos los años. Y va probablemente a seguir pasando, porque esta semana, ayer, el Banco Central presentó otro informe financiero, sí, en donde destaca que el gobierno central ha tenido más recaudación fiscal. La alcaldía de Managua, la gente está pagando más impuestos. Fíjate que ahí hay una ligera contradicción con el crecimiento económico que dice el mismo Banco Central. ¿Por qué crecen los impuestos, estimado Adolfo? Porque hay más crecimiento económico, porque hay más inflación, hay una cortina de humo, subieron los impuestos, pero es motivado por alza de precios, o porque hay reformas tributarias. En estos momentos no hay una alta inflación, no hay reforma tributaria, y entonces ¿por qué aumentó? Por mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Y la partida de impuestos indirectos es el indicador clave para saber o comprobar por dónde anda el crecimiento, porque es el IVA pagado por productores y consumidores lo que demuestra realmente si sube o no ese crecimiento. Ahora, la inflación subió un poco el mes de febrero en comparación con enero. Eso, ¿cuál es tu valoración? Es obvio. La carrera alcista de los precios de los hidrocarburos se comenzó a observar en diciembre. Superamos los $50 el barril y hemos llegado casi a $55, aunque se ha desplomado ahora por una sobreoferta. Desde la semana pasada, creo que ayer cerró 47 y 48 dólares. Por las alzas de los inventarios de petróleo y combustibles en Estados Unidos. Que en el fondo lo que se espera este año, aunque el ministro Acosta creo que no habló mucho de la inflación, es una mayor inflación importada por Nicaragua en 2017.
¿Por qué te digo importada? Están los precios de los hidrocarburos y están los precios de otros bienes primarios. Los exportadores están entrando a un sendero de crecimiento de precios de sus productos que exporta. Estos son los llamados commodities o bienes primarios en el mercado internacional. Esa alza de precios de estos productos en el mercado internacional implica más inflación importada para nuestro país. Viene la alza de la tasa de interés de la Fed. Ayer el Banco Central prácticamente de los Estados Unidos Sí. anunció un alza en las tasas de interés. ¿Eso a Nicaragua tendrá algún impacto? En el mundo financiero prácticamente ninguno. ¿Por qué? Me podrías decir. Nicaragua es un país que no es sujeto de crédito aún en el mercado financiero internacional, a pesar que hemos sido clasificados como un país de ingreso medio bajo por el Banco Mundial desde hace 2 abriles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo que no? Porque todas las obligaciones de deuda en moneda extranjera que tiene el sector público está contratada con tasas de interés muy concesionales todavía. Porque existe una excesiva liquidez en moneda extranjera y en moneda nacional en el sistema financiero local, por lo cual la búsqueda de financiamiento externo es mínima con la tasa de interés LIBOR, que sí es afectada por el alza de la tasa de la Fed. O sea que las obligaciones privadas, donde está como costo la LIBOR, estos señores prestatarios de esos contratos tendrán que pagar más intereses. ¿Pero es eso importante o no para el país? La respuesta es no, porque es marginal. Y por otro lado, sí nos afecta en el sector real productivo, en la inflación importada. ¿Qué le ocurre a los costos de producción de las empresas estadounidenses que exportan a Nicaragua? Van a vender un producto más caro. ¿De acuerdo, no? O sea, hay una inflación vía costos, materias primas que importamos de otros países, de Europa, de la misma América Latina, vienen con precios más caros porque los costos financieros han subido. A eso le llamo la inflación importada. Así que la tasa de inflación, Adolfo, que fue 3.1%, igual, esas coincidencias de igualdades de un año a otro, para mí son muy raras en macroeconomía. 3.1 fue en 2015 y 3.1 en 2016. En Copades estimamos que fácilmente va a superar el 7%, alrededor de 7.4, 7.5 para concluir este año. Hablemos de petróleo porque el año pasado hubo una alza constante en el petróleo y lo sentimos los nicaragüenses en el incremento en los precios de los combustibles y sus derivados. Este año, o más bien en este mes de marzo, ha ocurrido un desplome en los precios internacionales del petróleo que ha bajado notablemente. Eso tendría o va a tener algún nivel de impacto aquí y quiero sumarlo con la posible o el posible reajuste en la tarifa de la electricidad en Nicaragua, que como el petróleo subió el año pasado, indefectiblemente aquí van a tener que reajustarse las tarifas de electricidad. Pero como el petróleo en estos días ha estado bajando, el gobierno, las autoridades tendrán que valorar. ¿Cuál es tu valoración? Sí. La baja del precio del petróleo hoy por el excesivo inventario puede ser temporal. O sea, no cantemos victoria que ya se desplomó el precio. Es muy volátil este precio. A veces es un discurso de un líder petrolero te puede... Bueno, los precios del petróleo siempre están sujetos a mucha especulación. Mucha especulación. Que es diferente en los precios de las gasolinas y el diésel, donde es la oferta y la demanda la que está fijando ese precio. Pero ya está influenciado por la especulación del petróleo, indirectamente. Bien, creo que en términos promedio anual, este año va a haber alza del petróleo, del precio. Porque el año pasado fue alrededor de $44 el promedio anual del barril WTI. Que es el de referencia para América Latina y Nicaragua. Y para este año nosotros tenemos en nuestras proyecciones inflacionarias en Copades un precio promedio de alrededor de $51 para todo este año. Saltando de 44 a 51 son $7 de aumento en el precio del barril de petróleo, que te va a generar más inflación.
este año por la vía del petróleo, el precio del petróleo, ¿no? A pesar que está bajando en este momento. Lo que quiero expresarte, Adolfo, es que independientemente de la actual caída del precio del crudo, siempre va a haber una presión alcista del precio del petróleo sobre los precios al consumidor en Nicaragua en 2017. Pero en cuanto a la tarifa de energía eléctrica que tú me has señalado, el precio del barril de fuel oil Platts, como le llaman, de la costa del Golfo de Estados Unidos, está subiendo independientemente de lo que ocurra al precio del petróleo. Ese está en función de la oferta y demanda. Y fíjate que entre agosto, que fue el último ajuste tarifario que se dio el año pasado, en agosto, hasta diciembre hay una tremenda alza del precio del barril de fuel oil. Que nosotros en Copades estimamos, si el gobierno se pone a revisar el ajuste tarifario entre agosto y diciembre, el alza de la tarifa es 7%, ¿te acuerdas que yo te lo había dicho? Sí. Y si incorpora las alzas de enero, cuidado, estamos hablando ya de un 9%. Ahora, si he escuchado a personas, incluso consumidores y economistas con cierto conocimiento en economía, de que esto va a crecer 5%. Sí, han estado hablando de eso. Nadie tiene la cifra en este momento. Nadie tiene la cifra. Bueno, aceptemos un 5, pero te diré una cosa. Si no se ajusta, como ya hay otras voces que dicen que no hay que ajustar porque se cayó el precio, el problema financiero acumulado entre agosto y diciembre del año pasado, cuando se disparó el precio... ¿Cómo se va a resolver esa brecha? Solo con ajuste tarifario. Aunque esté cayendo en este momento. Porque si no, ¿qué va a ocurrir, estimado Adolfo? Supongamos que gana la presión de la versión que no hay que ajustar tasa. El gobierno tiene que pagar al Bacaruna. Y la distribuidora tiene que recaudar para pagarle a los generadores eléctricos. Y si no hay ajuste tarifario, no se puede hacer por esa vía. ¿Cuál es la otra vía? Me podría decir. Emitir deuda. O sea, un nuevo préstamo. Al ministro Acosta se le dice, por favor, emita bonos, colóquelos o déselos para no reajustar la tarifa. Ojalá no se dé esto último. Yo creo que no hay que estar corrompiendo el equilibrio de los precios relativos de este país, porque después resolverlo es más costoso. Y además, si hay alza de la tarifa, ya no va a haber desviación presidencial para financiar proyectos de reducción de la pobreza y no va a haber para pagar incluso esa deuda. Todo va al precio de la energía eléctrica. Toda deuda hay que pagarla y entonces, y además el Fondo Monetario también ha advertido al gobierno, ¿sí?, que este asunto de las tarifas y los subsidios tiene que ser debidamente revisado, porque aquí hay sectores que se benefician por una tarifa preferencial sobre otros, ¿verdad? Incluso en el mismo sector privado se quejan los industriales, el comercio, de que tienen tarifas diferenciadas, pero que el sector domiciliar es el que paga más cara las tarifas. Y nadie nos defiende como familia consumidora. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el papel de los representantes de la defensa del consumidor? Creo que la familia realmente es la que paga los platos rotos de la desactualización del pliego tarifario de energía eléctrica. Que ojalá se revise pronto. Vamos a hacer una pausa, estimados televidentes, y volveremos para preguntarle a Néstor Avendaño un análisis de que Nicaragua puede entrar en una burbuja financiera. Él, como economista, ¿qué opina de eso? Ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán,
donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos Cambia de las todo opiniones. en este mundo. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse y enviar preguntas a nuestro invitado Néstor Avendaño. He escuchado algunos comentarios que dicen: en Nicaragua puede haber una burbuja financiera, muchos proyectos, hay mucho dinero aquí que está flotando, muchas inversiones, porque de pronto hay un boom en la construcción de casas de lujo, oficinas, torres de edificios, etcétera, etcétera. ¿Eso es posible? Creo que aquí no hay burbujas. Hay preocupaciones que nos corten los flujos financieros. Si hubiera una gran burbuja, te diré que Eso si prosperara específicamente. saltar de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, a 7, 8, 9% que requiere crecer, que requiere esta economía para reducir el problema de subempleo y pobreza principalmente en Nicaragua. A eso yo no le llamo boom de la inversión o boom de la construcción. Lo que sí comparto en lo último que me has dicho es que hay riesgos para desequilibrios financieros, pero eso es tomando en cuenta que el 76-77% de la cartera de crédito bruta en este país está relacionada con las familias, no con el sector productivo. Y cuando te digo con las familias, Adolfo, me refiero a qué: préstamos personales, préstamos en tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios y préstamos al sector comercial, importador de bienes de consumo principalmente. Es ahí donde se está concentrando. No es una burbuja financiera. Se concentra el destino de los recursos crediticios. Estaba leyendo un mensaje que me enviaron al celular, al teléfono celular, un televidente amigo, y me dice: ¿cómo hacer para que ese crecimiento macroeconómico de Nicaragua, ¿sí?, que crecieron las exportaciones, que está creciendo el sector vivienda, que más turismo, que más inversiones, cómo esa enorme macroeconomía puede gotear a la microeconomía? Porque la gente siente que los productos de consumo básico se han aumentado, el combustible se ha aumentado, el gas butano se ha aumentado. Nunca va a haber goteo. Yo no creo en espejismos económicos. Y si aspiran a un goteo, el balde que lleva el agua está lleno de orificios, ¿viste? Y cuando llega ya está vacío. Todo se queda en el Todo camino. Óyeme, lo que se necesita son políticas de redistribución del ingreso para comenzar a sentir eso, y políticas que eleven realmente, resuelvan problemas estructurales en cuanto a educación, en cuanto a acceso al financiamiento, en cuanto al acceso de tecnología para todas aquellas empresas que no pueden adquirir ni crédito ni tecnología en tasas de interés decentes, ¿verdad? Con tasas de interés decentes. Entonces, necesitamos, lo que vemos en apoyo, algo se está haciendo, es esa gran inversión en infraestructura económica que está facilitando el desarrollo del sector privado. Eso es obvio, eso no se discute, pero es necesario continuar aumentando la inversión pública.
¿Sabes? El 22% del gasto total del presupuesto se destina a la inversión pública. Nuestras estimaciones es que debería llegar a un 40% para entrar y para más rápida reducción de la pobreza. de la pobreza. O sea, estamos a la mitad del camino en el esfuerzo inversionista del sector público. Ojalá que podamos hacerlo. De tal manera que, pero eso que exige una reforma en el gasto público, donde el político, independientemente del nombre del político que está en el poder, rechaza una reforma del gasto público porque provocaría desempleo en el sector gubernamental. Hay que evaluar la productividad del empleado público. Hay un fenómeno que quería preguntarte. El año pasado me dijo el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Rosendo Mayorga, el sector de venta de vehículos nuevos ¿Sí? tuvo un año récord el año pasado. Vendieron 19.000 unidades de vehículos, pero al empezar el 2017, en estos 2 meses y medio, las ventas se han desplomado hasta un 70%. En gran medida porque los bancos aumentaron la prima del 10 al 15% y las aseguradoras también incrementaron las primas por la ola de accidentes. Especialmente los vehículos pequeños. Que ¿Ese fenómeno es por la caída de las ventas o hay otro fenómeno? No, yo creo que el empleo formal creció, nos lo dice la estadística del INSS, creció más de un 10%, creo que casi alrededor de un 12%. Sí. El salario creció, pero el salario en el sector formal. Estamos ya en 900.000 personas aseguradas, y ese es un logro en este país. Eso ya representa aproximadamente el 25% de la población económicamente activa, todavía muy bajo. En Costa Rica, el país del sur, ahí ven 60%, 70% de la población económicamente activa cotiza seguridad social. Aquí estamos en 25%. Entonces hay indicadores que te indican un mayor ingreso disponible por parte de las familias. Pero en este año, estimado Adolfo, yo creo que los organismos o las instituciones financieras ya están previendo los riesgos y endurecen la entrega de préstamos. Yo diría, ¿recuerdas cuando hubo una recesión económica mundial allá en 2008-2009? 40.000, ya iba a decir 60.000, o 60, 40.000 al menos, 40.000 nicaragüenses fueron enviados a los juzgados por no poder pagar sus obligaciones con el sistema financiero. Sí, las famosas tarjetas de crédito. Pero no vi a ningún oferente de crédito sentado en los juzgados por la irresponsabilidad con que distribuían las tarjetas de crédito. Ya aprendió el sistema financiero, ahora es más cauto. Y yo creo que esa cautela está en mayores primas, cuidado en mayores tasas, y por las aseguradoras también mayores primas para el seguro. Así que no solamente vamos a ver esto en la adquisición de vehículos. Aquí hay riesgos, pero no se han dicho con propiedad cuáles son esos riesgos. En este caso, por parte de las autoridades gubernamentales. Bueno, el sector de la venta de vehículos nuevos está muy preocupado porque se le han caído las ventas y sobre todo al que ha sido líder histórico de la venta de vehículos en el país, están alarmados que están corriendo a hacer una nueva feria, una feria anticipada, para tratar de mover ese inventario enorme que tienen de vehículos. Además, a pesar de que las calles están saturadas, deberá haber alguien que quiera siempre comprar un vehículo nuevo, ¿verdad? O cambiar el que tiene. Porque también el otro fenómeno es que, me decían anoche, la venta de motocicleta está siendo exponencial. Lo más barato, pero es lo que se ve más involucrado en accidentes y muertes. Por eso también a ese sector de los motociclistas, las aseguradoras están subiendo las primas. Las primas, sí. Claro que están pagando siniestralidad un montón de dinero. Y eso detiene la demanda. Así que veremos qué va a pasar en ese sector.
¿Cómo hacer entonces para aliviarle el costo de la vida a los nicaragüenses? Y que ese sentimiento de que el país va por buen camino, porque la economía o la macroeconomía está muy bien, ¿cómo hacer para que esa macroeconomía baje y llegue a la gente más necesitada del país? Mira, te lo voy a responder como macroeconomista. Ojalá que el gobierno me corrija por si digo los ministros o encargados, técnicos, expertos. En el corto plazo se pueden hacer cosas vía tributos. El que tiene más impuestos, el que tiene más riqueza y más ingresos, paga más impuestos. El que tiene menos recursos, paga menos impuestos. Y los que tienen los mismos recursos, pagan los mismos impuestos. Esa debe ser la guía filosófica, por decir algo, para el cobrador de impuestos, para el ministro de Hacienda, de entrarle a una redistribución del ingreso en el corto plazo. Obtener recursos de los que más tienen para dárselos vía presupuesto a los que menos tienen. Ese es de entrada. Pero eso se logra en este país, porque aquí lo que vemos es que muchos grandes capitales son protegidos por exoneraciones fiscales. Por eso estoy presentando la sugerencia. Hay que hacer eso. Hay que hacer una efectiva redistribución del ingreso con los instrumentos tributarios. Aún más, te voy a agregar algo. Cuando el ministro Acosta, y eso se lo he dicho desde hace años en público, ha intentado reducir la evasión en el pago de impuestos. Hay evasión y hay elusión. El que elude con el apoyo administrativo estatal el pago de impuestos. Y el que evade, que comete también un acto delictivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo bajar eso? Que supera fácilmente el 5% del Producto Interno Bruto. El presidente Trump en los Estados Unidos se declaró en pérdida. Dice que perdió, a pesar de que tuvo ingresos de casi $200 millones de ganancias, pero dice que perdió y entonces solo pagó un mínimo porcentaje de impuestos. Hay que revisar la supervisión en el pago de impuestos, pero hay que preparar muy bien a los fiscales de la DGI, cuestión que yo pongo en duda. Pero también hay políticas de largo plazo, estimado Adolfo, para responder la pregunta que me has planteado. ¿Cómo hacer que la macroeconomía sea sentida efectivamente por la población nicaragüense? Educación. Un pueblo más educado tiene más ingresos. Pero aquí escucho colegas decir, Nicaragua es un imán para la inversión extranjera directa porque se pagan los más bajos salarios en Centroamérica. Ese no es economista, estimado Adolfo. Ese es político, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero preguntarle a Néstor Avendaño por qué él desistió de seguir impulsando una demanda contra el exdiputado Eduardo Montealegre, si es que desistió y cuál es la situación en que queda este caso. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos Cambia de las todo en opiniones. este mundo. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana.
Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Ya en la última parte, en este último tramo, esta semana recibí una carta tuya dirigida al Poder Judicial en la que desistís de seguir impulsando la demanda contra el diputado Eduardo Montealegre. ¿Es así? ¿Estoy equivocado? ¿Qué es lo que pasó? Pero antes de responder esa pregunta, quiero completar la anterior. Además de educación, el gobierno debe apoyar, o el Estado de Nicaragua debe apoyar a los propietarios de microempresas y pequeñas empresas a adquirir tecnología, entregar el crédito y la tecnología en forma simultánea a estas unidades de producción. Por supuesto, así como el gobierno tiene un excelente diálogo entre la gran empresa y ellos mismos para favorecer el crecimiento económico, falta el gran diálogo entre el gobierno y la microempresa y la pequeña empresa. Ese diálogo es necesario. Justo y necesario. Ahora paso a la pregunta que... El caso de Eduardo Montealegre. Eduardo. Gracias por traerlo a la mesa y voy a aprovechar tu pregunta para aclarar algunas cosas que se han mal interpretado con la carta abierta que envié al Poder Judicial. Lo que he desistido, estimado Adolfo, es continuar pidiendo justicia al Poder Judicial. Ya agoté todas las instancias del Poder Judicial. Así como insistí por 8 años ante la Asamblea Nacional para que desaforaran a Eduardo Montealegre y no se logró. Ahora que Eduardo Montealegre no es diputado ni goza de inmunidad, ya agoté, fíjate muy bien, desde los juzgados hasta la Corte Suprema de Justicia, todas las instancias para que se me haga justicia. No responden nada. Incluso inventaron un argumento que yo creo que hay que respetar la inteligencia de las personas para... Ya, ellos son servidores públicos, pero me han hecho sentir que son servidos por el público. ¿No? Fíjate que suspendí el 1 de septiembre del año pasado, enviaron notificaciones a Eduardo Montealegre y a mí para que el 5 de septiembre nos presentáramos porque se iniciaban las audiencias iniciales con fines preliminares. Pero no hubo eso. Porque el 2 recibimos otra notificación diciendo que se suspendía la audiencia. ¿Por qué? Y aquí viene el infantilismo de 2 jueces. ¿Por qué? Porque habían fallas en el sistema automatizado de asignación de salas. Se equivocaron en la fecha prácticamente. Y que no podían asignar salas y que la agenda estaba complicada. Mira, mi demanda a Montealegre es exclusivamente personal y no es complicada. Es para que el juez nos envíe a una mediación, ponernos de acuerdo en que se retracte tal como manda la ley y yo después llegar ante el juez y decirle, señor juez, estoy de acuerdo con esta retractación, pero abro el juicio sobre daños y perjuicios que me ha provocado Eduardo Montealegre por más de 8 años. Eso no necesita sabiduría jurídica. Pero si el Estado estuviera llamando por el caso de corrupción presunta de Montealegre en la reestructuración de la deuda de los CENIs, por los CENIs bancarios y por la subasta de los activos de los bancos liquidados, yo diría que me paren ese juicio porque hay que preparar a los fiscales debido a que este problema es muy complejo. Y recuerda una cosa, que el fiscal especial que estuvo en ese asunto, Armando Juárez, ahora es magistrado de la Corte Suprema y no va a regresar a la fiscalía a explicar lo que hizo. Hay que entrenar a los nuevos fiscales para que puedan ejercer una pragmática defensa de los nicaragüenses. Lo cual no quiere decir entonces que has desistido de esa demanda. Nunca, no he renunciado a la demanda. Desistí continuar llegando al complejo judicial
o al Poder Judicial para que me hagan justicia. ¿Qué es lo que me han dicho? Quiero graficarlo, quiere decir, no vas a seguir yendo a los tribunales a golpearles la puerta, ábranme y Sí, abran ya no. este caso, pero ahí queda el caso. Ahí está, y está vivo. Yo no he retirado el expediente ni he metido un escrito diciendo me retiro. Ahí está. Lo que pasa es que estos señores, además de que me han retardado la justicia, me han denegado la misma justicia. Y si te están denegando algo, estimado Adolfo, ¿qué es lo más lógico que puedes hacer en este caso que tú eres un demandante? Retirarte de ese lugar porque no te atienden, pero no significa que estás retirando la acusación. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Mira, y que lo escuche Eduardo Montealegre, y se lo digo como persona que es, no como él cree que es, que está sobre la ley. Estamos en la misma acera. Hoy no tiene inmunidad. Él siempre ha estado sobre la ley y sobre las demás personas. Así se ha hecho sentir este señor. Voy a denunciar, estimado Eduardo Montealegre, todo tu presunto delito y cómo te ha protegido la Asamblea Nacional y el Poder Judicial en distintas instancias internacionales. Cuando yo desisto de seguir en el Poder Judicial reclamando justicia, ahora la voy a difundir, ahora voy a difundir la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre en el ámbito internacional y cómo ha sido protegido. ¿Eso significa recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Probablemente, si me empujan a hacerlo, será la parada final de este nuevo trayecto. Pero ya comencé, es público. Cuando vino la misión del señor Almagro, el año pasado, octubre, ¿verdad? Por ahí. Yo le entregué al señor Almagro un dossier con bien justificada la presunta delincuencia y la protección que tiene todavía este señor Montealegre. Ya está la denuncia puesta en la OEA. Hay muchas organizaciones internacionales preocupadas por los derechos humanos, incluyendo oficinas de gobiernos de países que ayudan a Nicaragua, que podrían recibir esta denuncia, y lo voy a hacer. Vamos a estar pendientes de ese caso. Antes de terminar, una pregunta de un televidente, una pregunta para el doctor. ¿Qué estrategia debe elaborar el gobierno para salir de la pobreza y aprovechar nuestros recursos, tierra ociosa, para salir del rango del tercer lugar de los países más pobres? Para dejar la pobreza hay que producir, estamos de acuerdo, pero el agro debe ser atendido en una forma, yo diría, integral. El señor presidente habló de un plan nacional de riego. Hay que hacer eso. No hay que continuar esperando, hay que buscar cómo hacer eso. Hay que capitalizar al agro. Creo que no hemos salido todavía de la época del espeque o del par de bueyes que aran la tierra. Todavía. Hay que superar ese problema que se llama falta de capitalización, falta de maquinaria y equipo. Es decir, tecnificar el campo. Estamos hablando de la transferencia de tecnología. Hay que capacitar laboralmente a los trabajadores agropecuarios, a los productores agropecuarios, actualizar las cartas tecnológicas de producción. A lo mejor algunas de ellas ya son obsoletas. Las dosis de agroquímicos, la dosis de fertilizantes, en fin, hay que hacer muchas cosas. Néstor Avendaño, presidente de Copades, economista, muchas gracias por habernos acompañado Siempre a la orden. e ilustrarnos de cómo anda el desempeño de la economía nacional. Estimado televidente, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos veremos mañana en otro programa. Que tengan un feliz día, pero recuerde conducir con moderación, con mucho cuidado, porque en la precaución a la hora de manejar está la clave para evitar los accidentes. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia.